Hola a todos, espero que estén muy bien. Esta es la sesión número 9 de nuestra clase. Hoy vamos a hablar sobre comportamiento y desarrollo. Vamos a revisar algunas ideas generales sobre los estudios del comportamiento. Luego vamos a conversar sobre el informe del Banco Mundial, que es la lectura principal para esta semana. Y finalmente vamos a revisar algunos casos en donde efectivamente hay conexiones claras entre el comportamiento, la forma como comprendemos las decisiones que tomamos y las agendas de estudios del desarrollo. Entonces, como les decía, el orden de la sesión va a ser ese. Vamos a conversar sobre esa aproximación a los estudios del comportamiento. Vamos a continuar revisando esa relación entre comportamiento y desarrollo, particularmente a la luz del texto del Banco Mundial. Y finalmente vamos a revisar algunos casos de estudio que nos ilustren un poco sobre lo que implica esta relación. Lo primero es plantear la importancia de esta conversación. Precisamente en los últimos años, incluso el Banco Mundial, el informe que revisamos fue un poco uno de los primeros esfuerzos institucionales claros que planteaban y que ponían un poco en el centro de la conversación, no solamente académica, sino técnica, la influencia que podía tener entender mejor la manera como tomamos decisiones y cómo actuamos a la hora de diseñar pues, programas sociales, a la hora de diseñar políticas públicas, a la hora de diseñar intervenciones que iban encaminadas precisamente a resolver problemas de desarrollo. Y aunque fue de alguna manera en ese sentido pionera a la hora de reunir un montón de voluntades, curiosamente, si ustedes revisan el texto, en las primeras partes hay una lista larguísima, además de agradecimientos y de reconocimientos a colaboradores externos del equipo principal que construyó el informe, y van a encontrar que muchos de los nombres que aparecen ahí son nombres que en este momento estamos leyendo bastante, son nombres de personas que incluso en los últimos años han recibido un reconocimiento bastante importante. El primero de esos personajes aparece a la izquierda de la imagen y es Daniel Kahneman. Él incluso previamente al informe se había ganado el Nobel de Economía en 2002, precisamente por los trabajos que desarrolló intentando conectar la comprensión mucho más realista, más basada en la evidencia que tenía la psicología sobre el comportamiento humano y las implicaciones económicas que esa comprensión más integral del comportamiento podía tener. Un poco a la derecha van a ver, pues ahí está Richard Thaler. Richard Thaler se ganó el Nobel de Economía en 2017, precisamente por ampliar un poco esa visión y ese trabajo que había desarrollado Daniel Kahneman a la hora de conectar los sesgos y las heurísticas como atajos comportamentales a las decisiones económicas que toman las personas. De eso vamos a hablar ahorita un poquito más en detalle. Abajo de él ven a Cass Sunstein. Cass Sunstein escribió un libro muy influyente y ha hecho varios trabajos con Richard Thaler que se llama Un pequeño empujón. Ahorita creo que hay una imagen y es probable que hayan visto por ahí algo sobre eso, y vamos a hablar un poco sobre los pequeños empujones. En esa fotografía está con Obama, precisamente porque fue durante su administración que en Estados Unidos se creó una oficina que se dedicaba a identificar lugares en los cuales podía, utilizando los estudios del comportamiento, pues ayudar a que los gobiernos tomaran mejores decisiones, a diseñar mejores instituciones, a diseñar mejores formas en las que la gente accedía a servicios sociales o a servicios financieros, o un montón de elementos de cómo se atendía y cómo se abordaba varios problemas poblacionales en Estados Unidos. Más a la derecha ven el Behavioral Insights Team, que es quizás uno de los representantes más importantes y más reconocidos en términos organizacionales de una agencia que se dedique a entender cómo los comportamientos pueden pues no solo comprenderse mejor, sino influenciar las decisiones económicas. Aquí en Colombia también hay un esfuerzo muy interesante que es el equipo de innovación pública del DNP, del Departamento Nacional de Planeación, que inspirado en lo que hace el Behavioral Insights Team en Reino Unido, ha intentado también adelantar investigaciones aplicadas y adelantar pues experimentos, la mayoría de ellos conductuales, intentando encontrar mejores pistas sobre la manera como se pueden diseñar mejor los programas sociales en Colombia, la forma como se puede intervenir mejor, particularmente asuntos en términos de lucha contra la pobreza. Y finalmente, en la parte de abajo van a ver a Cristina Vicchieri. Cristina Vicchieri es una filósofa de la Universidad de Pensilvania, que también ha hecho un trabajo muy interesante y muy importante en normas sociales. Y hay una conexión muy interesante que vamos a ver más adelante sobre la influencia de las normas sociales en estas comprensiones cognitivas de las que estamos hablando. Entonces,
Lo primero es plantear que esta conversación es relevante no solamente para el estudio o para los estudios del desarrollo y para la teoría del desarrollo, sino que también es fundamental para comprender una parte muy importante de las conversaciones que se están dando actualmente en términos de políticas públicas, en términos de políticas sociales, en términos de diseño institucional, y que precisamente se soportan sobre esta comprensión, sobre este conocimiento que hemos ido acumulando de la manera como la gente toma decisiones y de la manera como la gente actúa en la vida real. Entonces vamos a partir del modelo tradicional. En la sesión pasada le gastamos un rato a esto, no me voy a quedar mucho acá para que no nos distraigamos, pero el punto de partida es el mismo que conversamos en la sesión pasada y es el modelo del Homo economicus. El modelo del Homo economicus había sido la explicación tradicional con la que los últimos 50 años la economía neoclásica había planteado la forma como tomábamos decisiones. Ahora, hemos dicho que ese modelo era muy influyente porque junto a otras ideas bastante persistentes, muy conectadas al modelo de entendimiento neoliberal de la economía, nos habían insistido en que las personas precisamente tomábamos decisiones por estos tres elementos que aparecen acá. El primero, pues que éramos capaces de sopesar cuidadosamente las opciones que se nos presentaban. El segundo, que éramos capaces de analizar toda la información disponible. Y tercero, que tomábamos decisiones de manera individual, es decir, sin tener en consideración qué pensarán otras personas al respecto. Ahora, lo que hemos encontrado y lo que vamos a ver más adelante es que este modelo es, en el mejor de los casos, insuficiente, que hay otros elementos, que al menos algunas de estas cosas pueden estar en la pretensión del comportamiento. Uno intenta sopesar cuidadosamente las opciones, uno intenta analizar toda la información disponible, uno puede intentar tomar decisiones individuales, pero vamos a encontrar que hay un montón de limitaciones hacia esta posibilidad de que las cosas sean así. Ahora, una de las primeras críticas precisamente a esa concepción, a esa figura del Homo economicus viene de, curiosamente, precisamente de la economía, particularmente del enfoque institucional o del institucionalismo, que plantea que los seres humanos pues tienen esas pretensiones racionales, intentan efectivamente maximizar sus beneficios, intentan tomar decisiones que ellos consideran racionales, intentan tramitar y procesar toda la información disponible, pero se encuentran con unas limitaciones muy claras asociadas a lo que ellos llaman instituciones. Ahora, vamos a entender instituciones en este caso como reglas del juego social. De esto hemos hablado un par de veces en clase. En algunas sesiones vamos a dedicar mucho más tiempo a hablar sobre la relación entre el institucionalismo y el desarrollo, pero por ahora es fundamental plantear que el institucionalismo pues plantea esas instituciones como reglas de juego social, las cosas que se pueden y no se pueden hacer en sociedad, las cosas por las cuales uno recibe un incentivo, recibe un castigo, y que esos elementos fundamentales son los que definen las decisiones finales que toman las personas. Ahora, también esto parte de entender, y esa es, digamos, la aproximación institucional, que la vida es un dilema de acción colectiva constante, que la mayoría de los dilemas de acción colectiva se suelen explicar de alguna manera, su desenlace se suele explicar por los arreglos institucionales, es decir, por las reglas de juego que estén en ese escenario particular en el que participan los actores. Como les decía, las reglas entonces regulan, desincentivando o incentivando en algunos casos las decisiones y las acciones de los actores, y hay una racionalidad institucional, es decir, los actores efectivamente pretenden esa racionalidad, pretenden maximizar sus beneficios, pretenden tramitar y comprender la información disponible, pero se encuentran delimitados por lo que las instituciones les permiten y no les permiten hacer. Uno de los representantes, bueno, ahorita antes estaban viendo la fotografía de Douglas North, que es pues el padre del institucionalismo moderno y quien plantea las primeras como aproximaciones de las instituciones y su influencia sobre el desarrollo económico y sobre la forma como las personas, los actores, las organizaciones y los estados toman decisiones. Una persona fundamental también para el trámite de esta conversación y a la que también le vamos a dedicar un poquito más de tiempo más adelante es Elinor Ostrom. En 2009 ella ganó el Nobel de Economía, fue la primera mujer, curiosamente politóloga, que ganó el Nobel. Y Ostrom en el discurso de aceptación del Nobel planteó una frasecita que es muy bonita, que siempre la mantengo muy presente porque creo que plantea una parte importante de la preocupación de quienes o hemos trabajado en el Estado o acompañamos un poco el trabajo en el Estado, y es que la acción del Estado debería buscar sacar a relucir lo mejor de las personas. Ahora,
lo debería sacar a relucir a través, pues desde la visión institucionalista, precisamente en el diseño institucional que lleve a que eso efectivamente sea lo que salga a relucir. Ahora, si lo viéramos en términos esquemáticos, en general, porque pues hay muchas aproximaciones institucionales, hay muchos autores, muchos de los conceptos, digamos, que están en disputa, pero una simplificación bastante grande de la forma como el institucionalismo estaría explicando un poco el comportamiento sería verlo como un arreglo institucional, es decir, un conjunto de instituciones que delimitan, en tanto incentivan y desincentivan los comportamientos, y ese escenario particular suele presentar problemas, es decir, dilemas con los cuales los actores están interactuando, actores en tanto participantes que se encuentran en ese escenario particular. Hay constelaciones de actores, grupos asociados en donde ellos pues tienen intereses particulares y se pueden asociar. Hay modos de interacción, la forma como la gente intenta tramitar precisamente esos problemas, y eso lleva a que se planteen intervenciones particulares. Esto además suele estar determinado por un entorno y por un contexto particular en el escenario que estamos mirando específicamente. Una forma mucho más detallada de verlo es la propuesta de Crisóstomos Matsavinos, que clasifica las instituciones en dos tipos generales: las instituciones informales y las instituciones formales. Las instituciones informales son el tipo de reglas de juego generales que terminan regulando comportamientos en muchas ocasiones muy cotidianos y que no necesariamente están escritos o son universales y consultables para cualquiera. Dentro de esas instituciones informales uno puede encontrar asuntos como las convenciones, como las reglas morales o como las normas sociales. Una convención es algo tan sencillo como la manera en la que nos saludamos. Suelen ser autorreforzadas, es digamos la tercera columna de esa tabla que les estoy presentando. Esas autorrefuerzo quiere decir que somos nosotros mismos quienes intentamos cumplir con esas convenciones, que nos suele ocurrir algo muy grave si alguien viola esas convenciones, pues si yo saludo de una manera extraña, si yo saludo en vez de dando la mano, dando un pico, o dando dos picos, o tres picos, o cuatro picos, o cinco picos, y la expectativa de comportamiento, la convención es un tipo de saludo diferente, eso probablemente va a ser un poco extraño, pero es improbable que tenga grandes consecuencias en la mayoría de los escenarios. Ahora, esas convenciones son fundamentales porque plantean expectativas de cómo la gente se comporta, y de alguna manera pues son una representación en muchos casos de la forma como la cultura ha constituido ese comportamiento. El segundo tipo de institución informal que plantea Matsavinos son las reglas morales. Las reglas morales tienen que ver sobre todo con los comportamientos en los cuales son los involucrados directamente quienes están preocupados por intentar que se cumplan esas normas. Piensen en la monogamia. La monogamia implica que cuando pues, una pareja no sé, tiene una relación sentimental o incluso se casa, pues hay ciertas expectativas particulares sobre la cantidad de parejas que puede tener. En el caso de la monogamia, pues la regla moral en este caso es que pues quien está con la otra pareja pues va a respetar ese acuerdo. Esa regla es moral y digamos que incluye a las partes involucradas, porque el incumplimiento de la regla pues solamente va a tener consecuencias para esas partes, o al menos directamente va a tener consecuencias para esas partes que acordaron esa regla moral de comportamiento. Y muchas de estas reglas pues suelen estar asociadas a expectativas comportamentales que incluso pueden tener unos ciertos ecos en construcciones morales, como reglas particulares en una iglesia o asuntos religiosos o mal vistos en términos generales. Ahora, el tercer tipo de institución informal son las normas sociales. En las normas sociales, el cambio un poco de las reglas morales es que hay una tercera parte que podría involucrarse. El incumplimiento de una norma social implica que alguien que no necesariamente va a estar afectado directamente por el incumplimiento de la norma se puede involucrar. Un ejemplo de la norma social, que ahorita incluso vamos a retomar en el caso de lo que plantea Cristina Vicchieri con más detalle, es los comportamientos que son relativamente colectivos. El hecho de que las personas salgan vestidas a la calle, la manera como la gente maneja, la manera como la gente se relaciona en ciertos escenarios sociales, ese tipo de cosas que implican que si uno incumple esa expectativa de comportamiento, alguien que no está directamente relacionado puede llegar a castigar o a ver mal ese comportamiento. Ahora, digamos, el otro tipo de institución que plantea Matsavinos en esta propuesta son las instituciones formales, las cuales en su mayoría se pueden entender como las leyes. La agencia de refuerzo pues suele ser el Estado, que es quien se preocupa porque se cumplan las leyes y por castigar a quienes las incumplen. Sin embargo, en esa definición amplia de instituciones formales uno puede entender a las otro tipo de normatividades que son consultables, que son universales y que pueden tener formas de consultarse y de revisarse,
como una posibilidad de entender una regla formal. Ahora, aunque desde la misma economía, en aproximaciones como el institucionalismo, se plantean críticas respecto a ese modelo del Homo economicus, pues la mayoría de estas críticas han llegado desde la sociología, la antropología, la ciencia política, pero en particular desde la psicología. La psicología, pues desde incluso mucho antes de que hubiera esa extraña o ese extraño debate alrededor del modelo comportamental que planteaba el modelo neoclásico, pues ha tenido muchas claridades respecto a la forma como la gente toma decisiones. Y hoy quise escoger algunas de estas aproximaciones, en parte porque en el informe del Banco Mundial se hace referencia a ellas y en parte porque se vuelven explicativas de cara al tipo de limitaciones que plantea el modelo neoclásico y el tipo también de oportunidades que nos presenta a la hora de diseñar intervenciones, a la hora de comprender los dilemas de desarrollo, entender este tipo de elementos conductuales. Y el primero de esos modelos que quería traerlos es uno que propone el psicólogo cognitivo, psicólogo moral realmente, Jonathan Haidt, que plantea como el homo duplex, la idea de que en el comportamiento de las personas suelen haber como dos figuras que definen la toma de decisiones. Para explicar un poco esa manera de cómo funcionan esas dos figuras, Haidt propone una metáfora alrededor del elefante y el jinete, en el sentido de que nuestro sistema de toma de decisiones termina siendo un elefante que lleva un jinete, pero el elefante es quien toma las decisiones y lo hace casi siempre a través de intuiciones y elementos preconcebidos. Y el jinete, que sería en este caso nuestra razón, casi siempre se ve obligado a ir obviamente encima del elefante y en el camino a inventar razones por las cuales el elefante toma esa decisión. Y eso genera muchísimas dificultades porque también pone un poco en cuestión nuestra posibilidad en ciertos momentos dada por sentada de que las cosas que hacemos son las que queremos hacer y que las cosas que creemos son las que queremos creer y no simplemente pues que hay una dificultades cognitivas que nos llevan en ciertos lugares sin que necesariamente esa sea la manera como somos capaces de explicar esos comportamientos. Esto plantea obviamente pues que en este modelo los instintos y las emociones son fundamentales y que ambas están racionalizadas y que nuestro comportamiento en tanto instintivo y emocional pues termina llevando siempre un poco como el aura de racionalidad porque nosotros mismos intentamos buscarle, ese jinete intenta encontrarle razones a la razón por la que el elefante llevó a esa decisión. Y esto también plantea pues, que en esas decisiones hay una influencia bastante grande de los fundamentos morales, que es un poco la teoría general que plantea Haidt, que vamos a ver ahora, el contexto. Las personas terminan construyendo esos instintos y esas emociones o disponiéndolos alrededor de fundamentos morales por las vidas que han vivido, por los lugares en donde han nacido, por los familiares, por las conversaciones, por las experiencias fundamentales que han pasado y por tanto pues un poco la suerte. Hay una especie de fortuna alrededor de terminar pensando de una manera o de otra y eso tiene mucho que ver, insisto, simplemente con el hecho del lugar donde nació y la gente con la que pudo relacionarse durante su vida. Ahora, de cara a eso, pues esto también reivindica un poco una propuesta que en ocasiones puede ser controversial, pero es la idea de que los comportamientos también tienen explicaciones evolutivas y que nosotros estamos o hemos llegado a una versión particular del comportamiento en donde la evolución tanto individual como organizacional pues nos ha definido y delimitado un poco las decisiones que tomamos. Y para explicar esto un poco, Haidt propone otra metáfora diferente a la del elefante y el jinete, en la que plantea que uno podría decir, insisto, es una metáfora, eso no son porcentajes reales, es una metáfora particular, que los seres humanos tienen un comportamiento 90% de primates, es decir, individual, relativamente violento, inteligente y capaz de tomar buenas decisiones, pero sin embargo muy instintivo, y un 10% de abeja. Y ese 10% de abeja, plantea Haidt, ha sido un poco la receta secreta con la que hemos sido capaces de resolver la mayoría de los dilemas que nos hemos encontrado durante la existencia de la especie. Y lo hemos hecho porque el 10% de abeja es el que nos permite hacer una cosa que es nuestro truco para resolver casi todos los líos reales y es cooperar. Nuestro truco especial, nuestro truco incluso para, digamos, tener esa preeminencia de la especie en el planeta Tierra ha sido la capacidad que tienen los seres humanos para ayudarse unos a otros y para pensar un poco más allá de simplemente el interés individual. Eso es bastante interesante además, digamos, desde esta visión
evolutiva. Y precisamente lo que plantea Haidt es que la evolución individual, es decir, la selección natural, lo que permite es que los individuos más óptimos y más aptos se sigan reproduciendo y por tanto pues que la evolución, los cambios que tiene la especie, se dirijan de nuevo a asuntos que en muchos sentidos terminan siendo relativamente individuales. Son los más fuertes, son los más hábiles, son quienes son capaces de adaptarse respecto a cambios del ambiente o al entorno. Sin embargo, el truco también más interesante alrededor de la evolución humana ha sido la posibilidad de la evolución organizacional, algo que él llama selección grupal. El hecho de que sean los grupos que son más, digamos, son mejores a la hora de cooperar entre ellos, que son un poco que son capaces de integrar mucho más claramente sus intereses, que son más claros de resolver dilemitas de acción colectiva como los que nos plantea ahorita el institucionalismo. Son esos precisamente los grupos que terminan siendo capaces también de vivir por encima de los demás y de diseñar instituciones y formas de resolver esos problemas. Entonces, estas dos perspectivas de la evolución individual y la evolución organizacional pues plantean esa fotografía de la metáfora que plantea Haidt y que nos ponen un poco en evidencia como dos preguntas que se vuelven interesantes. Y la primera es, ¿cuál es el humano más apto? Es decir, el que le iría mejor o al que le va mejor al momento de sobrevivir, y cuál es el grupo más apto, cuáles serían las características que explicarían la supervivencia, que en el fondo es el objetivo principal de cualquier organismo a la hora de individuos y a la hora de grupos. Y la respuesta a esas dos preguntas suele ser la capacidad que tiene de cooperar con otros, en particular en el caso de los seres humanos. Es esa capacidad, en tanto alta o baja, la que permite que efectivamente pueda sobrevivir. Ahora, si recuerdan, en la primera sesión de clase hicimos una encuesta precisamente para intentar acercarnos un poco a esta teoría de los fundamentos morales. En ese momento la encuesta tenía la única pretensión de poner un poco en evidencia las limitaciones que ese modelo racional de la explicación del comportamiento tiene, pero pues lo que planteaba o lo que plantea es simplemente recoger información para ubicarnos en estos 6 fundamentos morales que plantea Haidt. Son un poco el fundamento sobre el cual nosotros creamos o generamos la mayoría de nuestras ideas y la razón por la cual nos comportamos de la manera que lo hacemos. Y esos 6 fundamentos pues son el fundamento del cuidado del daño, es decir, nuestra preocupación por que las personas o que quienes, pues por protegernos, por proteger a las otras personas, por proteger particularmente a los miembros débiles de nuestra especie y de nuestros grupos. El segundo fundamento es la libertad o la opresión, y es la idea general de intentar evitar digamos, haya un miembro de la sociedad o algunos miembros de la sociedad que estén muy por encima de los demás. El tercero es el fundamento de la equidad y el engaño, que básicamente existe para evitar que las personas se aprovechen de nosotros en esos escenarios de cooperación que establecemos. El fundamento de la lealtad-traición, en donde intentamos mantener el cumplimiento y la lealtad del grupo, porque eso mantiene la cohesión dentro del grupo. El quinto fundamento, que es el de autoridad-subversión, que plantea obviamente la posibilidad de establecer jerarquías que mantengan el control sobre el grupo. Y finalmente, el fundamento de santidad y degradación, que aunque arrancó como un mecanismo evolutivo para evitar que nos enfermáramos a través del asco, terminó planteándole digamos, elementos de santidad y elementos religiosos a ciertos comportamientos y objetos. Entonces, esto es muy por encima, no, digamos que claramente no hace parte de la gran preocupación de la clase, pero de nuevo es plantear que, al menos en la propuesta de Haidt, estos 6 fundamentos explican muchas de las decisiones que toman las personas. Ahorita más adelante, hablando del informe del Banco Mundial, y ustedes lo pudieron haber leído, pues obviamente cuando revisaron el texto, hay uno que me parece muy interesante y es alrededor precisamente del fundamento de la santidad y la degradación, y es las implicaciones del sistema de castas en India. India tiene un sistema de castas en el cual el último eslabón, el más bajo, es el de los intocables. Los intocables están, obviamente hay una predisposición cultural a que los intocables tienen que manejar y desempeñarse en los trabajos más degradantes con los que cuenta la sociedad india, que suelen ser asuntos en donde, no sé, se manipulan heces, en donde se manejan, creo que los mataderos también los tienen que manejar ellos, cosas que para ellos son impuras. Y es interesante porque hay muy pocas razones razonables para la explicación de ese modelo,
y muchas de esas explicaciones terminan estando vinculadas precisamente a la forma como se construyen los fundamentos morales y a la forma como nos relacionamos como seres humanos sin necesariamente tomar esas decisiones con esas limitaciones de modelo. Ahora, eso plantea también retos porque si lo que se va a intentar resolver son problemas de desarrollo precisamente con poblaciones en donde cosas como estas son fuertes, y todas lo son, digamos que todos tenemos algún tipo de vinculación con estos fundamentos morales, el entendimiento de cuál fundamento es más fuerte que cuál en una población particular, en unos individuos específicos, puede cambiar digamos, puede ser determinante para el éxito o el fracaso de una intervención, de un programa para promover una acción social, etcétera. Ahora, precisamente sobre ese modelo, pues ahí plantea, digamos que en su propuesta general, digamos, en su teoría general, una de las preocupaciones es entender por qué la gente tiene diferentes posturas políticas y cómo esas posturas en ciertas ocasiones parecen ser irreconciliables. Y un poco la explicación que él da es que primero, pues tenemos cierto diseño evolutivo que nos hace un poquito tercos. Nos hace tercos porque el cambiar fácilmente de opinión nos pone en un riesgo muy grande de engaño, y entonces el diseño general de nuestra forma como discutimos es tener posturas muy bien establecidas, bueno, no bien establecidas, tener posturas en las cuales es muy difícil que cambiemos de opinión y intentar encontrar razones que justifiquen esa postura. Pónganse a pensar que si tienen redes sociales, es muy probable que ustedes mismos hayan creado una cajita de resonancia, que la gente que sigan y que los siga esté relativamente de acuerdo con ustedes. Es probable que sigan a un par de personas o que tengan un par de discusiones de un momento a otro, pero también es muy probable que quienes hagan parte de su círculo más cercano se parezcan en sus opiniones generales y que incluso las discusiones que puedan tener tampoco sean muy complejas. Eso es absolutamente humano y precisamente lo que busca es validar esa mente justa, esa mente que ya tomó de alguna manera sus decisiones en términos de postura política o de creencias generales y que simplemente intenta encontrar más razones para que esa sea la postura válida. Eso obviamente genera muchísimos inconvenientes a la hora de plantear un debate particular o de plantear una deliberación en la que nunca va a haber, o al menos va a ser siempre muy difícil que alguien cambie de opinión. Finalmente, uno de los elementos fundamentales sobre esa apuesta teórica es la aglutinación grupal, el hecho de que la gente no solamente busca esos lugares en donde los demás piensan como ellos, sino que eso se convierte precisamente en una caja de resonancia en la cual cada vez uno encuentra más razones para convencerse de lo que inicialmente pensaba. Entonces, esto de nuevo plantea la idea de que es muy improbable que incluso nuestras posturas políticas, por juiciosos que seamos, sean absolutamente racionales y que hay muchos de estos elementos que nos llevan a pensar de cierta manera o de otra. Y por tanto, un poco para resumir, pues esa teoría de los fundamentos morales que plantea Hay tiene como tres elementos principales, tres principios. El primero es que en la mayoría de nuestras decisiones, primero viene la intuición y segundo el razonamiento. Recuerden la metáfora del elefante y el jinete. Primero el elefante toma decisiones siguiendo el instinto, siguiendo las normas sociales, siguiendo un montón de elementos que delimitan nuestro comportamiento, y luego el razonamiento intenta encontrar razones para esa decisión que tomó el elefante. Lo segundo es que la moralidad es mucho más que simplemente justicia o injusticia. La moralidad es sobre todo un mecanismo que hemos creado para juntarnos con los demás. Y tercero, precisamente que la moralidad no solo une, que es un poco el elemento evolutivamente sensato, sino que ciega. Esa unión intenta también reforzarse o autorreforzarse constantemente, y por eso pues es tan fácil establecer dinámicas de amigo y enemigo, por eso es tan sencillo que dos grupos tengan, como vimos en la clase pasada, altos niveles de confianza interno pero bajos niveles de confianza externo. Digamos que ese es un problema general que vamos a encontrar en la mayoría de estas aproximaciones. La siguiente aproximación es un poco la más tradicional, la que más se revisa a la hora de plantear esa conversación entre el modelo neoclásico y las críticas que han surgido desde la psicología, y es la propuesta inicialmente planteada por Daniel Kahneman, pero desarrollada por otros autores, que reivindica un poco que frente al Homo economicus pues debemos volver un poco al Homo sapiens, a entender el comportamiento real de las personas en situaciones reales. Es obviamente un paradigma de la psicología comportamental, particularmente de la psicología cognitiva, y en términos muy generales plantea tres cosas. Primero, que nuestro sistema de toma de decisiones es un sistema dual, tenemos dos sistemas mentales, uno rápido y uno lento, con el cual tomamos decisiones todos los días. Segundo, pues que nuestra racionalidad es limitada y ecológica, limitada porque hay sesgos y heurísticas que nos impiden
tomar las decisiones o seguir ese ideal de la racionalidad absoluta. Y segundo, porque la ecología, lo que pasa alrededor del momento de tomar una decisión, es fundamental para el tipo de decisión que vamos a tomar. Y por tanto, pues las reglas, los sesgos y las heurísticas son, digamos, fundamentales y terminan influyendo gran parte de nuestras decisiones individuales y colectivas. Como les decía entonces, el fundamento de esa aproximación de Daniel Kahneman, que está en un libro que se llama Pensar rápido, pensar despacio, que es muy interesante. Si tienen alguna curiosidad respecto a este tema, más allá de lo que vamos a ver en clase, sería interesante que lo consiguieran. Funciona por dos sistemas. El sistema automático es irreflexivo, es rápido y es inconsciente. Piensen en los momentos en los cuales ustedes no necesitan muchísima información, o no solo eso, no necesitan pensar mucho para hacer ciertas cosas. Actividades como manejar, si lo hacen, se suelen hacer por el sistema automático. Cuando se están lavando los dientes, cuando se están organizando en la mañana, cuando están comiendo. Hay muchísimas actividades que realizamos todos los días en las cuales de alguna manera no le pedimos mucho a nuestro razonamiento, simplemente el cuerpo toma ciertas decisiones de manera relativamente autónoma. Eso implica entonces pues que no hay mucha reflexión respecto a las decisiones que tomamos. Segundo, pues que es rápido y de alguna manera tiene que serlo pues para uno poder tomar decisiones cuando está manejando, cuando está caminando por la calle, cuando está cruzando una cebra peatonal, cuando se está montando al bus para ir para la casa, pues tiene que ser rápido, si no pues sería bastante inconveniente y hasta peligroso. Y finalmente pues es inconsciente, uno no tiene que pensar bueno, me paro acá, espero 2 minutos a que pase el semáforo y ahora cruzo. Digamos que eso no ocurre, el sistema se encarga de tomar esas decisiones. El segundo sistema es el sistema reflexivo, es de nuevo, pues reflexivo, es lento, se toma su tiempo y es consciente. Pues estamos claramente conscientes del tipo de información que estamos procesando, del tipo de decisión que queremos tomar, intentamos recolectar información para tomar esa decisión precisamente. Este son el tipo, digamos, este sistema funciona pues cuando queremos tomar una decisión importante, cuando nos tomamos el tiempo para tomar una decisión importante, cuando estamos estudiando, cuando estamos escribiendo algo, cuando estamos haciendo cosas que requieren sobre todo atención. Ahora, los sistemas no son ni buenos ni malos, no quiere decir que ojalá todo lo hiciéramos con el sistema reflexivo. Y tampoco quiere decir que el sistema automático tome malas decisiones. Por el contrario, el sistema automático toma muy buenas decisiones. Es más, toma en su gran mayoría muy buenas decisiones teniendo en cuenta las limitaciones a las cuales está, digamos que delimitan lo que puede hacer y no puede hacer. Y también el sistema reflexivo, independiente de que tenga esa pretensión de racionalidad, pues también puede tomar malas decisiones. Puede no ser capaz de recolectar toda la información necesaria, puede ser que los mismos sesgos y heurísticas que delimitan el sistema automático le impidan tomar buenas decisiones, etc. Entonces son simplemente como dos cambios en los cuales podemos poner la máquina con la que funcionamos, pero que igual van a estar delimitados por los mismos problemas comportamentales que vamos a ver más adelante. Ahora, esos problemas, de nuevo, entre comillas, vamos a ver que las limitaciones que tenemos, aunque puedan limitar nuestra racionalidad en la toma de decisiones, las hemos ganado después de muchísimo tiempo de evolución y las hemos ganado porque funcionan para mantenernos con vida. En ocasiones nos hacen tomar decisiones tontas, pero en general funcionan bastante bien. Ahora, eso que vamos a plantear son las heurísticas y los sesgos cognitivos. Una heurística la vamos a entender como un atajo mental, es decir, cuando la cabeza no necesita información, cuando brinca de un lugar a otro, cuando dice con lo que tengo en la cabeza, con lo que yo conozco, con lo que creo que pasa en el mundo, yo voy a tomar esta decisión. Y las desviaciones del proceso mental, que son los sesgos cognitivos, en los cuales el proceso de racionalidad simplemente de nuevo hace como un giro para intentar llegar a un lugar diferente. Eso quiere decir que entre sesgos y heurísticas pues hay una limitación de la forma o de una delimitación de los comportamientos que tenemos todos los días. Ahora, ¿cómo nos enteramos y cómo sabemos qué sesgos y qué heurísticas tenemos y cómo funcionan? A través de experimentos conductuales que han sido capaces de poner a prueba extensivamente el tipo de comportamientos, el tipo de estímulos por los cuales la gente se comporta. Digamos que sobre esto hay una aproximación bastante grande de parte de la psicología conductual, pero la economía del comportamiento también ha hecho grandes contribuciones, la ciencia política experimental también. Digamos que hay otro tipo de disciplinas que también han aportado esa comprensión. La lista de esas heurísticas y sesgos es bastante amplia, incluso pues crece constantemente porque se encuentran nuevos tipos de limitaciones con los cuales se puede entender este modelo, pero vamos a revisar hoy algunas de esas para que se haga una idea del tipo de elementos que estamos planteando. Entonces, primero heurísticas, vamos a hablar de tres el día de hoy. La primera de estas heurísticas se llama anclaje.
y es básicamente la idea que tenemos, o digamos la disposición que tenemos a calcular particularmente números, particularmente cantidades, dependiendo de cantidades de referencia que tengamos. Entonces, pues es muy probable que si nos ponen a calcular mañana la cantidad, la población de una ciudad que creemos que es un poco más grande, un poco más pequeña, nuestro punto de referencia, nuestro anclaje sea el lugar donde vivimos, porque es la información que tenemos claro y disponible. Entonces, si sabemos que Medellín tiene 2.600.000 habitantes y nos preguntan cuántos habitantes tiene Bogotá, es probable que digamos, pues debe ser por ahí el doble o 3 veces, o sea que entre 5 y 7,5 millones. Y a la vez, que si nos preguntan cuántos habitantes tiene, no sé, Armenia, pues que intentemos pensar es más o menos la mitad y por tanto sería entre 1 millón y 1.500.000. Curiosamente en este ejemplo particular le estaríamos más o menos pegando a ambas poblaciones, pero nuestra decisión no estaría claramente definida por la información que tenemos sobre esos lugares, sino sobre la información disponible. Precisamente la segunda heurística es la heurística de disponibilidad y es el efecto que tienen sobre nuestras decisiones cosas que han ocurrido muy a la mano, cosas que nos han pasado o que han sido recurrentes o cosas que nos acaban de suceder. El ejemplo más sencillo para esto ocurrió justo después de los ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001 en Estados Unidos, y es que el 12 de septiembre, digamos, inmediatamente hubo una reducción sistemática en la compra de pasajes de avión, porque pues la gente estaba asustada pensando que, pues no sé, que terroristas saudíes que habían llegado a Estados Unidos un par de meses antes desde Afganistán, financiados entre otros por multimillonarios del Golfo Pérsico, iban a secuestrar más aviones para hacer más atentados. Y por tanto, pues dejaron de viajar en avión y lo que hicieron fue viajar en carro. Ahora, lo interesante de esto es que viajar en carro es estadísticamente más riesgoso que viajar en avión en cualquier escenario. Y por tanto, durante un periodo de tiempo, justo después del 11 de septiembre, más personas murieron porque viajaron, hicieron viajes particularmente largos en carro que en avión, intentando evitar un riesgo que era absolutamente mínimo de que les fuera a tocar un secuestro de un avión por terroristas saudíes. Entonces, el sesgo de disponibilidad o la heurística de disponibilidad, perdón, lo que hace es que tomemos decisiones con la información que tenemos a la mano. Y en muchas ocasiones esa información puede ser relativamente traumática, como en el caso del 11 de septiembre, y nos puede llevar claramente a tomar decisiones que en este caso no solo no son racionales, sino que pueden terminar siendo perjudiciales. La tercera heurística es la heurística de la representación. La heurística de la representación es la disposición que tenemos a tomar decisiones basadas en la semejanza de las situaciones. Y básicamente tiene que ver con la construcción de prejuicios y de sesgos de mayoría. ¿Cuál es el asunto con esto? Que esta es una de esas disposiciones que, aunque parecen inconvenientes, han sido muy útiles. Es que se imaginen digamos, a nuestros antepasados en la sabana africana, detrás de un matorral que se está moviendo de forma sospechosa. Digamos que las dos decisiones son o ir a asomarse a ver qué hay detrás o salir corriendo. El prejuicio, la información que tenemos a disposición, la representatividad que tenemos sobre eso es que detrás de ese matorral probablemente haya peligro y entonces lo que hacemos es correr lejos de ese matorral. Es probable que no fuera algo peligroso, probablemente sería hasta algo bueno que estaría esperando detrás de ese matorral, pero el prejuicio en este caso nos evita un peligro. Ahora, ese mismo prejuicio es el que nos puede llevar, por ejemplo, en una ciudad como Medellín, a que evitemos ciertos lugares, evitemos ciertas personas, a que en ciertos contextos particulares algo nos dé miedo, sin que tengamos la información disponible para que eso efectivamente ocurra. Simplemente un prejuicio o una representación sobre lo que ocurre en esa situación. Los siguientes son los sesgos. Sesgos hay un poco más identificados. En este caso vamos a ver algunos. El primero, que además es muy interesante, además porque es relevante para la situación en la que nos encontramos en este momento, es el sesgo de optimismo y exceso de confianza, que es básicamente una sobreestimación de nuestras habilidades personales y de nuestras probabilidades para lograr algo o para evitar algo que nos pueda hacer daño. Básicamente quiere decir que uno suele calcularse por encima de la media. Muy pocas personas andan por ahí diciendo estoy por debajo, perdón, del promedio o estoy sobre o estoy en todo el promedio. La mayoría de la gente solemos considerar que estamos por encima del promedio, tanto en habilidades como en probabilidad de que nos ocurra algo. Y un ejemplo sobre esto es precisamente la probabilidad de accidente de tránsito. Algo que es interesante, aunque es particularmente trágico, es el hecho de que
Durante, esto creo que fue 2018, en 2018 la Secretaría de Movilidad de Medellín, que hace seguimiento de los incidentes de tránsito, particularmente en los cuales hay personas que fallecen, reportó dos casos de personas que se mataron en la motocicleta saliendo del concesionario. Y ellos obviamente hacen investigaciones no solamente por el hecho de que haya una muerte, sino por asuntos pues, de educación y prevención vial, y encontraron que parecía que los elementos explicativos del accidente habían sido falta de pericia, es decir, que la persona pues cometió un error al momento de manejar la moto y que probablemente pues no era el mejor conductor de motocicleta. Que lleva entonces a que alguien que no sabe muy bien montar en motocicleta la compre, la saque y pues se mate literal a metros de salir de la compra, el sesgo de optimismo y exceso de confianza. Algo similar estamos viendo en este momento con toda esta coyuntura del COVID-19 alrededor de las personas que creen que no les va a dar, por un lado. Segundo, las personas pues, que siguen saliendo, que están incumpliendo la cuarentena y que un poco su justificación es, eso no me va a dar, y si me va a dar, me va a dar pasito, y si me da, pues ya vi en las noticias que el porcentaje, si soy joven, es súper bajo, los casos graves, y no solo eso, si puede que me dé que no, seguramente no me va a dar, es muy probable que yo se lo pegue a alguien, etcétera. Todas esas procesos de racionalización, de justificación de esas decisiones está sustentado particularmente, pues lo dirían en este caso, esta aproximación del Homo sapiens, el sesgo de optimismo y exceso de confianza, que creamos que estamos por encima de las probabilidades. Este es, insisto, es un sesgo muy interesante porque explica muchas cosas, pues plantea retos muy importantes sobre decisiones que nos parecen ilógicas, irracionales, un poco lo son, pero digamos que tienen una explicación, que en este caso sería la presencia de este sesgo. El segundo sesgo que nos plantea esta aproximación es el de ganancias y pérdidas, que es interesante, es simplemente el hecho de que nos duelen más las pérdidas de lo que nos satisfacen las ganancias. El tercer sesgo es el sesgo de statu quo, que de nuevo básicamente lo que plantea es que las personas solemos o nos gusta y nos sentimos más seguros manteniendo una decisión que alguien más tomó por nosotros que cambiándola. Y entonces, si uno es capaz de plantear buenas decisiones como preescogidas para las personas, es probable que ellos no las vayan a cambiar. Esto fue algo que Cassius Stein y Richard Thaler, que están aquí citados y que ahorita los vimos en las diapositivas iniciales, aplicaron al construir unos formularios para que la gente se inscribiera a los fondos de pensión en Estados Unidos, y encontraron que si uno les mandaba a las personas al momento de vincularse laboralmente la preselección del tipo de fondo que debían escoger, la gente no los tocaba y uno podía de esa manera como empujarlos, que es un poco el asunto del pequeño empujón hacia una mejor decisión utilizando este sesgo de statu quo. Y finalmente el sesgo del enmarcado, que básicamente plantea que hay una influencia fundamental en la forma como presentamos la información. Y esto es muy sencillo, además pues creo que es marketing de primero, pero curiosamente es mucho más relevante de lo que creemos y se utiliza mucho menos de lo que uno pensaría. El ejemplo que nos ponen ellos en un pequeño empujón precisamente es que pues hay dos formas de presentar la información que van a ver adelante. Digamos que ustedes pues tienen un problema de salud, tienen que pues escoger entre dos clínicas en las cuales se van a hacer el procedimiento. Cuando se acercan a la primera clínica, el doctor les dice, sí, este procedimiento que les vamos a realizar, 10 de cada 100 personas que se operan mueren. Y ustedes van a la segunda clínica porque pues ese dato les preocupó, y el doctor lo recibe y dice, claro, el 90 de cada 100 personas que se hacen la operación acá están vivos. Es muy probable, aunque este caso es muy simplista, pero es muy probable que uno escoja la segunda clínica teniendo en cuenta que el porcentaje es el mismo. Ahora, todo esto está sustentado, como les decía, digamos que se ha visto operativizado alrededor de una propuesta que Richard Thaler, que se ganó el Nobel de Economía en 2017, como les conté ahora, y Cassius Stein, plantean en un pequeño empujón. Este es el libro, obviamente pues detrás del libro hay una literatura bastante amplia en términos investigativos, y un concepto particular, una propuesta que ellos plantean llamada el paternalismo libertario, que es básicamente intentar influenciar las decisiones en la forma que las personas estén mejores, estén mejor de acuerdo a ellos mismos. Básicamente es realizar intervenciones que modifiquen la arquitectura de la decisión, la forma como la gente toma ciertas decisiones, sin evitar o sin quitarles la libertad de escoger. Es un poco el ejemplo que les mostraba ahorita. A los trabajadores en Estados Unidos les presentaban un formulario en el que ya se había seleccionado la opción de inscribirse a un fondo de pensión,
el trabajador podía quitar esa selección. Digamos que la libertad nunca se le quitó, él podía tomar esa decisión, no podía cambiarlo a otro fondo, podía hacer lo que quisiera. Y sin embargo, el hecho de tomar esa decisión de forma previa, pues sabíamos que iba a tener un efecto de que la gente se quedara en la selección de fondo que era el más conveniente para ellos. Entonces un poco la aproximación que plantea el paternalismo libertario es ayudemos a la gente a tomar mejores decisiones sin, pues conociendo todos estos sesgos comportamentales, sin quitarles la libertad de que si ellos lo consideran, si lo creen, si lo quieren, lo que sea, cambien completamente esa decisión. Digamos que bueno, acá hay algunos ejemplos sobre algunos nudge. Algunos son muy ochenteros y muy conocidos. El que ven a la izquierda es un poco como los resaltos virtuales que, digamos, en Colombia existen hace mucho tiempo también, que es el policía acostado, pues que no existe, que es simplemente la pintura y que hace que la gente en muchas ocasiones pues reduzca la velocidad pensando que es un policía acostado real. Hay muchos asuntos de diseño, sobre todo como el que ven en la mitad. Incluso en la universidad hay muchos ejemplos y se ha probado con muchas formas en las cuales diseñar las basureras para que la gente pueda reciclar mejor. Eh, hay otro que me parece muy interesante, que es este que aparece abajo, que se llama Stick, que era una aplicación que no estoy muy seguro si todavía existe, y que básicamente lo que hacía era que la gente planeaba, en Stick planeaba las tareas que tenía que hacer por las cuales fueran difíciles que las cumplieran, por ejemplo ir al gimnasio. Y entonces la aplicación lo que hacía era pedirle que él introdujera el correo electrónico de 2 o 3 amigos a los cuales les quisiera avisar que los estaba poniendo un poco como los validadores de ese compromiso y cuando la persona pues iba al gimnasio tenía que llenar una cosita diciendo que lo había hecho y cuando no iba pues tenía que hacerlo también y a los amigos les llegaba un aviso que les decía que él estaba cumpliendo no sus compromisos, lo que llevaba a que eventualmente uno de sus amigos le dijera a la persona como pues no estás yendo al gimnasio. Entonces eso que es incluso en la literatura se llama atadura previa, es muy parecido a lo que se hizo con la estrategia de entregar las llaves, lleva a que la gente probablemente vaya más al gimnasio por evitar la molestia a quienes vinculó a ese proceso. Ahora, una crítica muy particular y muy común a algunos de estos ejemplos que planteo acá y en general a la concepción de los pequeños empujones es probablemente la que ustedes ya se deben haber imaginado con el ejemplo de los resaltos virtuales y es que pues probablemente si uno vive cerca del resalto, si uno tiene esa ruta todos los días, pues la segunda o tercera vez que pase, pues ya va a saber que ese no es un policía acostado y por tanto el efecto se va a perder. Efectivamente, una de las críticas más sistemáticas contra, digamos, a este enfoque, a esta aproximación, es que muchos de los efectos parecen no permanecer mucho en el tiempo. Sin embargo, independiente de esta crítica que es bastante justa y que en muchos casos pues, se puede validar, esta aproximación es muy popular, además está de moda en los últimos, pues desde que Richard Thaler ganó el Nobel, todo el mundo se leyó ese libro de un pequeño empujón y digamos que ha sido muy influyente al momento de diseñar ciertas intervenciones, en particular asociadas a asuntos de políticas públicas y de problemitas sociales muy puntuales. Ahora, esta es, digamos, una versioncita o una aproximación colombiana a muchas de estas conversaciones. Incluso antes de que estuviera tan de moda, entre comillas, conversar sobre comportamientos, pues nosotros teníamos nuestra propia aproximación al entendimiento de esos comportamientos. Y esto lo vamos a ver como el enfoque de cultura ciudadana. Aquí vamos a plantear como un homo culturalis, un hombre que está delimitado por las estructuras culturales y los modelos mentales en los cuales opera. En este caso, pues Antanas Mucus es el representante principal un poco de esta aproximación y ese enfoque pues tiene mucho o le debe muchísimo a la forma como se ha construido, a las propuestas iniciales y al trabajo que hizo en la alcaldía de Bogotá y luego a través de la organización Corpo Visionarios, que es la que mantiene un poco con vida todo esto. Ahora, el enfoque de cultura ciudadana tiene unos fundamentos muy particulares. El primero es que entiende el comportamiento a través de 3 sistemas reguladores que vamos a ver ahorita. Perdón, ahora plantea que los problemas de cultura ciudadana suelen suceder cuando hay una situación de divorcio entre sus sistemas reguladores y pues también digamos que reconoce la relevancia del papel de las normas sociales y de la prosocialidad en términos de los cambios culturales. Como les decía entonces, digamos que el fundamento de la aproximación del enfoque de cultura ciudadana es reconocer que hay 3 sistemas reguladores, que hay 3 sistemas por los cuales las personas pues, toman decisiones y actúan. Esos 3 sistemas reguladores son la ley, la moral y la cultura.
La ley, digamos que plantea como dos mecanismos puntuales, como dos formas de relacionamiento con ella. La primera es el temor a la sanción, es decir, la gente o las situaciones en las cuales le tenemos un temor a que nos pongan una multa, a que nos metan a la cárcel, a que recibamos una sanción legal. Y la admiración por la ley, es decir, el hecho de que nos comportemos por que creemos que hay un bien mayor asociado a lo que la ley dispuso. El segundo sistema regulador es la moral. La moral es individual, es personal y plantea dos, digamos, incentivos particulares. El primero, el temor a la culpa, el hecho de que queramos evitar sentirnos mal por incumplir con pues por algo establecido por la moral, y la recompensa de la conciencia, el hecho de que cuando hacemos algo que la moral tiene establecido como algo bueno, pues recibimos una recompensa en términos de sentirnos bien con nosotros mismos. Y el tercer sistema regulador, que es la cultura, en donde se plantea el temor al rechazo social, es decir, no querer hacer algo que está mal visto por los demás, y el reconocimiento social, es decir, la satisfacción que recibimos de que nos digan que algo que hicimos estuvo bien en términos sociales. Esos tres sistemas reguladores plantean el modelo comportamental del enfoque de cultura ciudadana, y como les decía, Mockus planteó que era el momento en el cual alguno de los tres sistemas estaba desalineado o se había divorciado de los otros, que se planteaban problemas de cultura ciudadana y que uno podía encontrar problemas comportamentales. Un ejemplo muy sencillo para eso es que piensen en si ustedes tuvieron en algún momento, probablemente ahorita lo hagan, pero no lo hagan un poco diferente, pero si tuvieron en algún momento o alguien en su casa tuvo películas piratas, las que compran en los semáforos o que se compran en el centro, etcétera. Ese es un comportamiento que es ilegal, digamos, de un mercado que además es ilegal, pero que no suele tener digamos, una regulación moral y cultural bastante fuerte. En Colombia es muy improbable que ustedes se sientan mal por tenerlas o porque alguien en su casa las tenga, y es muy improbable que al momento de comprarlas, o incluso si ahorita le contaran a alguien que las tiene, que ese alguien les plantee un asunto de rechazo social. Entonces ese es un caso muy particular en el cual la ley dicta algo, la ley plantea algo, pero la moral y la cultura están en un lugar diferente y plantean un divorcio en términos de esa propuesta de cultura ciudadana. Ahora, en términos prácticos, trabajar en cultura ciudadana pues buscaría alinear esos tres sistemas reguladores y particularmente lograr incentivar el compromiso ciudadano por seguir reglas, celebrar y cumplir acuerdos y generar y reproducir confianza. Esto de nuevo se conecta un poco con lo que hemos visto en la sesión pasada, y pues estaría planteando una forma particular de comprender el comportamiento en este caso. Y hay un elemento fundamental asociado también a esta comprensión desde digamos, el enfoque de cultura ciudadana, y es que le plantea, digamos, que establece una influencia bastante amplia en las normas sociales, la influencia social y un fenómeno muy curioso y muy interesante que se llama ignorancia pluralista. Entonces, por normas sociales vamos a entender las creencias empíricas y las creencias normativas. Esto suena muy enredado, pero es muy sencillo. Simplemente quiere decir que los seres humanos nos comportamos según lo que creemos que la mayoría hace y según lo que creemos que la mayoría creen o esperan o quieren que nosotros hagamos. Digamos que esta combinación, esta doble expectativa termina planteando lo que la gente hace cuando sale a la calle, la norma social, lo que la mayoría de la gente está haciendo respecto a un dilema de acción colectiva, digamos un dilema de la forma como convivimos en la ciudad, o algo muy sencillo y relativamente básico como las formas en que nos saludamos, como la forma en que nos vestimos, muchos elementos que se plantean sobre el comportamiento cotidiano. El segundo, digamos, como fundamento o preocupación de la cultura ciudadana es la importancia de la influencia social, que viene un poco a conectarse con esa expectativa empírica que les planteaba ahorita, y es lo que los demás hacen tiene una influencia fundamental sobre lo que nosotros hacemos, y viceversa, lo que nosotros hacemos puede influenciar su comportamiento. Y finalmente la ignorancia pluralista, que simplemente plantea que nosotros solemos subestimar a los otros y calificarlos con mucha dureza. Y nos solemos, como veíamos en el sesgo de optimismo más atrás, sobreestimar a nosotros mismos y plantear que somos pues un poco mejores de lo que somos efectivamente. Y que esa distancia, esa brecha entre nuestra alta percepción propia y baja percepción de los demás puede generar muchísimos problemas de comportamiento. Ahora, un ejemplo sencillo para esto: en los años 50 más o menos, un psicólogo cognitivo que se llamaba Solomon Asch empezó a hacer un experimento que se ha replicado en muchísimas ocasiones, se ha hecho en muchísimos países en muchas ocasiones. Digamos que tiene es uno de los experimentos cognitivos más populares del siglo XX, entre otras cosas porque es muy sencillo, y básicamente consistía en que Ash publicó una convocatoria
en su universidad, en la cual se iba a ofrecer un examen visual gratuito a los voluntarios que se inscribieran. Las personas que llegaban voluntarias pensando pues que iban a participar en un examen de salud visual se encontraban casi siempre que en el salón donde se iba a realizar el examen había ya 4 o 5 personas sentadas. Ellos pensaban que eran otras personas que habían llegado al examen de salud visual, se sentaban, el experimento arrancaba y Solomon Asch y su equipo les empezaban a mostrar unas diapositivas, pues en esa época supongo que eran una cosa un poco menos elaborada, parecidas a esto que ven a la derecha, estas líneas que ven en la derecha. Y les hacían la pregunta que aparece ahí, es cuál de estas líneas era la más larga. Las diapositivas iban cambiando, la línea cambiaba de orden, digamos de lugar, pero digamos que la instrucción siempre era la misma y era dígame cuál es la más larga. Los 4 o 5 personajes que ya habían estado sentados desde el principio, que eran parte del equipo de Solomon Asch, planteaban que la más larga pues era la que efectivamente era más larga. La persona que estaba en el examen pues que había llegado de imprevisto, digamos el sujeto del experimento pues también decía que era la más larga, pero más o menos a la tercera o cuarta diapositiva de esta gráfica las personas que trabajaban con Solomon Asch, que estaban haciendo de actores en ese momento, tenían la instrucción de empezar a ponerse de acuerdo en que una de las líneas que no era la más larga era la más larga. Es como si en este momento con la imagen que ven ahí pues ese grupo de personas empezaron a decir que la segunda es la línea más larga. La idea era ver si el sujeto del experimento, la persona que no sabía que era un experimento sobre comportamiento, sino que pensaba que era un experimento de salud visual, era capaz de resistir un poco la presión de que todos estuvieran de acuerdo de que una línea que no era la más larga lo era. ¿Qué ocurre normalmente? Y como les digo, esto ocurre en todas las versiones del experimento que se han hecho. La gente resiste un poco la presión en la primera o segunda diapositiva, pero después de 3, 4, 5 empieza a ponerse de acuerdo con los demás y a asumir que de alguna manera él debe estar equivocado y que los demás tienen razón. Ahora, este experimento es muy interesante porque lo que plantea es que nuestra percepción incluso de la realidad puede verse moldeada por lo que los demás digan y que esa presión sobre el comportamiento de la mayoría es fundamental para nuestro comportamiento. Precisamente por eso pues tengo al otro lado pues dos citas de Sustein y Thaler que plantean esto mismo, y es que la mayoría de la gente aprende de los demás y que una de las mejores formas de aplicar un pequeño empujón es a través de las influencias sociales, es decir, demostrarle a los demás lo que la mayoría de la gente está haciendo, está diciendo o está pensando. Esto es una forma de ejemplificarlo un poco con una agenda de cultura ciudadana que tiene que ver con la razón por la que la gente se comporta. Básicamente aquí lo que se intenta ver es la distancia que existe entre la percepción propia, en donde la gente dice el 61%, esta es la encuesta de cultura ciudadana 2019 de Medellín, el 61% de las personas dice que cumple o que digamos que lo que más influye en su comportamiento es el placer por cumplir con la propia conciencia, son sujetos morales, pues toman las mejores decisiones, etcétera, y solamente el 15% dice que se comporta por el temor a la multa o a la sanción. Sin embargo, cuando le preguntan a esas mismas personas por qué los demás se comportan como lo hacen, solo el 30% les reconoce esa misma como característica moral de que lo hacen por su propia conciencia y el 37% lo señala pues de alguna manera como sujetos que lo hacen por temor a la multa o a la sanción. Esa distancia que ven ahí en esas respuestas es precisamente parte o uno de esos fenómenos de ignorancia pluralista que estábamos planteando ahorita anteriormente. Entonces, un poco para terminar y para cerrar este primer momento de la clase alrededor de los estudios del comportamiento, veamos algo que integre un poco todo esto. El año pasado el profe Adolfo Eslava, que es el decano de la Escuela de Humanidades, planteó una propuesta que es muy interesante, que es la caja del comportamiento, que es lo que ven aquí en esta gráfica, y que intenta establecer, insisto, un poco retomando todo este proceso que se ha venido llevando a cabo alrededor de diferentes disciplinas que intentan explicar la forma como tomamos decisiones, que hay tres elementos fundamentales en este tipo de modelos. El primero, la influencia de las reglas, que ya vimos que pueden ser formales o informales, pero que tienen como principal vocación la delimitación de lo que se puede y no se puede hacer, y particularmente lo que socialmente se puede y no se puede hacer. Las motivaciones, que en este caso se entienden como las razones por las cuales las personas inicialmente plantean algo, y las razones como los intereses particulares que se establecen. Si lo viéramos entonces de cara un poco como a a, esta conexión que existe, digamos, con un eje que se mueva entre lo que el mercado un poco nos plantea de cara a esas razones, emociones y reglas,
y si lo vemos de cara un poco a lo que ocurre todos los días en la calle, pues va a haber esta línea que se mueve entre el egoísmo y la prosocialidad, lo formal y lo informal, y lo individual y lo colectivo. Digamos que en esos 6 elementos se moverían las decisiones que tomaríamos todos los días. En ocasiones estas decisiones pueden ser egoístas, en tanto pueden estar más interesadas o preocupadas por defender una prerrogativa propia, o pueden ser prosociales, en tanto intentan defender unos intereses colectivos. También pueden ser formales o digamos delimitadas por reglas formales, como pueden estar delimitadas por reglas informales. Y pueden ser individuales, es decir, dirigidas solamente a la decisión puntual que uno toma. Pueden ser colectivas, en tanto el contexto en el cual se toman pues involucran a más personas. Entonces, pues esta es una propuesta del profe que creo que logra como reunir un poco de todo lo que hemos estado conversando y que nos plantea una aproximación relativamente general al tipo de discusiones que también van a ser muy influyentes en el momento de conversar sobre desarrollo y comportamiento. Ahora, en resumen entonces, vamos a plantear lo primero, que es lo más importante. Digamos que de todo esto que acabamos de hablar, lo más importante es asumir y reconocer que el ser humano es falible y que nuestras pretensiones de racionalidad son bastante limitadas. Ahora, esto que plantea, primero, pues que nuestros procesos cognitivos suelen tomar atajos, y la mayoría de nuestras decisiones, tanto cotidianas como sustanciales, suelen utilizar este tipo de mecanismos para ser eficientes, entre comillas, para tomar decisiones rápidas y efectivas. Esos atajos pueden ser o nos pueden llevar a tomar, entre comillas, buenas decisiones o malas decisiones. Eso dependerá mucho del contexto. El segundo es que el que dirán importa. Vean que en la mayoría de los modelitos que vimos atrás de las propuestas comportamentales y cognitivas, uno de los elementos que sí se repiten todos con algo de consistencia es la influencia colectiva, el hecho de lo importante que es para nuestro comportamiento lo que los demás están pensando y haciendo. Eso es fundamental y se ve, digamos, insisto, en casi todas las aproximaciones conductuales. Y tercero, pues que las creencias cuentan, que la gente tiene valoraciones, representaciones, que no somos los pequeños robots que nos han puesto a tomar decisiones eficientes en cada momento, sino que hay cosas que nos pueden llevar incluso a tomar decisiones que sean muy poco eficientes y que sean muy poco efectivas, pero que van en concordancia con algo que creemos profundamente. El cuarto elemento interesante para esto es que pues hay quienes toman decisiones por nosotros, y un poco lo que acabamos de repasar no solamente son los modelos cognitivos, sino también las oportunidades que hay de intervención sobre esos modelos. Otros toman decisiones puede sonar un poquito conspiretas, pero no es eso, no es estar preocupados pensando que nos están manipulando, no. Es entender que hay modelos sobre los cuales tomamos decisiones, hay arquitecturas de las decisiones, como planteaban Thaler y Sustein, que nos llevan a tomar ciertas decisiones. Ahora, es bueno reconocerlas para intentar evitar excesos, pero a la vez es interesante saber que nosotros mismos podemos modificar esas arquitecturas de decisiones y que podemos llevar a que la gente tome mejores decisiones, a que esté en escenarios en los cuales pueda tomar decisiones más efectivas. Y por tanto, pues nos plantea que los arquitectos de la decisión, quienes diseñan estas intervenciones, hacen supuestos acerca de lo que las personas hacen y piensan. Y sobre esos supuestos intentan diseñar las reglas de juego, intentan diseñar los programas de intervención, intentan diseñar las políticas públicas para que ese supuesto comportamental pues se cumpla y la gente supere un problema particular o tenga un comportamiento que nos parece socialmente conveniente, etcétera. Entonces, conversemos un poco sobre el informe del Banco Mundial y algunas de las implicaciones que nos trae pues tomar esto que hemos conversado sobre comportamiento y la agenda de desarrollo que hemos venido desarrollando durante clase, y lo que vamos a conversar del futuro. Lo primero es una pequeña justificación, es listo, bueno, esto dónde se conecta, y yo creo que hay tres razones generales en las cuales podemos plantear que es interesante comprender un poco mejor la manera como la gente se comporta y cómo se conecta eso con los estudios del desarrollo. El primero es la población objetivo, pues la angustia y las explicaciones y las teorías y los conceptos y las propuestas de política que han salido de las agendas de desarrollo siempre tienen una población objetivo, están dirigidas hacia alguien, están intentando que algo cambie, que un problema se resuelva, están intentando sacar gente de la pobreza, están intentando promover la generación de empleo, están intentando promover la inclusión en los mercados internacionales, están intentando reducir el consumo de algo, aumentar el consumo de otra cosa. Esa preocupación, porque siempre hay alguien con quien se está trabajando, plantea que ese alguien toma decisiones, que esa población es una población consciente y autónoma y que es capaz de decidir si lo que se les va a proponer o no, lo que es
espera que ellos hagan o no va a cumplir, o cómo va a ser esa toma de decisiones. Y por tanto, comprender mejor la forma como esas poblaciones o como cualquier población toma decisiones es fundamental para saber si lo que el modelo está planteando, si lo que la teoría está planteando, si lo que la política o el programa está proponiendo efectivamente va a ser o va a funcionar asociado a esa concepción comportamental. Lo tercero es que presenta nuevas alternativas de solución. Vamos a ver precisamente, y ustedes lo leyeron en el informe, pues que de esto empiezan a salir más formas con las cuales uno podría intervenir la realidad. La clase antepasada hablamos sobre políticas públicas y sobre cómo son instrumentos que tiene el Estado para intentar modificar los contextos de las personas y la forma como toma decisiones para resolver problemas públicos. Ahora, esto lo hace utilizando un repertorio de alternativas de solución, un repertorio de formas con las que interviene la realidad. Ahora, esta comprensión del comportamiento y los estudios del comportamiento le han presentado con nuevas formas con las cuales puede intervenir. Una de esas las estamos viendo ahorita, que eran los pequeños empujones, que son digamos, una nueva alternativa de solución de cara a intentar resolver problemas públicos. Y finalmente, pues los tomadores de decisión, la gente que diseña las instituciones, la gente que las opera, la gente que hace parte de los programas internacionales de superación de pobreza, la gente que implementa las políticas públicas nacionales o locales, quienes las diseñan, todos ellos son seres humanos y son seres humanos que también están predispuestos a todo lo que estamos viendo ahorita, a los sesgos cognitivos, a las heurísticas, a las normas sociales, a un montón de elementos que delimitan también la forma como toma decisiones y por tanto comprender mejor el comportamiento no solo nos da mejores herramientas para cambiar el comportamiento de la población objetivo, sino también para saber cuándo son los mismos tomadores de decisión quienes están tomando decisiones complicadas de cara a su comportamiento. Ahora, como hablábamos ahorita un poco al principio, el informe del Banco Mundial Mente, Sociedad y Conducta fue bastante influyente en el momento en que se presentó. Llegó en un momento en el cual todavía no se había conectado, particularmente en América Latina, las comprensiones y los conocimientos que se estaban generando alrededor de temas comportamentales a las agendas de superación de la pobreza o de reducción de la desigualdad, a lo que se ha asumido tradicionalmente como las agendas de desarrollo, y por tanto, pues digamos que abrió también la oportunidad para que muchas conversaciones relevantes para esto empezaran a ocurrir en la región. Entonces, y como les decía un poco ahorita al principio, es interesante leer la lista de agradecimientos inicial porque uno empieza a ver a gente que se iba a ganar el Nobel de Economía un par de años después, a gente que en este momento, digamos, está siendo muy popular y se está leyendo bastante para tomar decisiones importantes. Entonces, hay como un acercamiento a lo que es ese ecosistema de comprensión del comportamiento y la manera como se puede llevar a agendas pues, relevantes para el desarrollo como esta. Ahora, volvemos un poco a la diapositiva con la que arrancamos toda la conversación y es esa propuesta del Homo economicus. Precisamente el informe retoma esa propuesta, la retoma simplemente para plantear que esta ha sido la forma como se han tomado muchísimas decisiones durante la historia reciente del planeta, durante el diseño y además digamos que sigue siendo muy influyente a la hora de diseñar políticas públicas, de diseñar programas de cooperación, de diseñar instituciones internacionales, de diseñar fondos para acceder a recursos de cooperación internacional. Digamos que todo el entramado que funciona alrededor del desarrollo sigue estando muy influenciado por ese modelo inicial. Y lo que dice un poco el informe es, bueno, este ha sido un poco el caballito de batalla, entre comillas, de los economistas durante muchísimo tiempo, de los economistas sobre todo ortodoxos y tradicionales. Lo que queremos plantear acá es que ese modelo es en el mejor de los casos insuficiente y que hay más cosas que limitan la conducta y que lo que queremos plantear acá pues son esas alternativas que plantean esa comprensión. En términos muy generales, el informe plantea entonces como tres especificidades. Y es muy interesante porque si recuerdan todo lo que vimos durante la clase, el informe lo que hace es coger un poquito de cada cosa y convertirlo en una aproximación, casi que en un marco de análisis novedoso en donde se conectan todos esos conocimientos sobre comportamiento. Entonces plantea que las decisiones de las personas están delimitadas por tres cosas. Primero, por el hecho de que pensamos automáticamente. También lo hacemos de forma lenta, como vimos en la propuesta de Kahneman, pero digamos que lo novedoso respecto al modelo tradicional es que, aparte de nuestra gran racionalidad, como planteaba ese modelo, tenemos pensamientos automáticos, pensamientos instintivos.
Segundo, que pensamos socialmente, es decir, que nos preocupa lo que los demás están haciendo, que nos preocupa lo que los demás están pensando, que no somos agentes individuales tomando decisiones para maximizar sin pensar en los demás, y que ese pensamiento social en muchos casos es la mejor explicación para decisiones que se podrían entender como poco racionales. Es decir, el altruismo, la solidaridad, acciones que llevan a, digamos, comportamientos que llevan a pensar que no somos o que nos preocupa mucho lo que los demás están pensando y haciendo respecto a nosotros. Y finalmente, que pensamos siguiendo modelos mentales. Entiendo modelos mentales como la combinación entre prejuicios y construcciones culturales que nos definen lo que uno debe y no debe hacer en ciertas situaciones, y que muchos de esos prejuicios y estructuras mentales y modelos mentales, perdón, no suelen ser racionales y suelen tener más explicaciones culturales y el contexto histórico que cualquier otra cosa. Precisamente, entonces, pues ese pensamiento automático plantea que tendemos a pensar rápidamente y a confiar en los atajos mentales, lo que veíamos ahorita como las heurísticas de los sesgos, el hecho de que eso sea sustancialmente influyente a la hora de tomar decisiones, a la hora de definir qué hacemos en muchos contextos. Lo segundo, nuestro pensamiento social, y es que cooperamos en la medida en la que otros hagan lo mismo, y tenemos dos cosas muy importantes que son redes de confianza, que de nuevo fue todo lo que conversamos en la sesión pasada, el hecho de que la confianza hace parte, digamos, de esa posibilidad de interrelación y cooperación que existe entre los seres humanos, y las normas sociales, que lo vimos ahorita también un poquitico más atrás cuando hablábamos de cultura ciudadana. Las normas sociales son esas expectativas que tenemos respecto a lo que se debe y no se debe hacer en ciertas situaciones. Y el tercer elemento, pues que plantea que no solemos inventar nuevas cosas, que utilizamos modelos mentales extraídos de la sociedad y la historia compartida. Vuelvo a lo mismo, una combinación entre prejuicios y expectativas generales de comportamiento, lo que en ciertos escenarios se podría llamar como ciertas construcciones culturales. Teniendo esto presente, hagamos un ejercicio. Entonces, lo que van a ver a la izquierda son tres intervenciones que incluso el mismo informe referencia. Y esas tres intervenciones, digamos que se enmarcan sobre alguna de esos modelos de decisión. Veamos las tres intervenciones. La primera es la simplificación de los formularios de acceso a préstamos que llevó a mejorar las decisiones financieras en México. Básicamente se le entregaron a las personas formularios para que escogieran préstamos, creo que eran de consumo, en donde había información relativamente compleja y información mucho más simplificada. Y lo que encontraban los investigadores era que al simplificar la forma como se presentaba la información, la gente tomaba sustancialmente mejores decisiones a la hora del tipo de préstamo que más le convenía. Segunda intervención, jóvenes en India resolvieron menos problemas matemáticos cuando se destacó que pertenecían a una casta inferior. Recuerden que ahorita estábamos hablando sobre el sistema de castas en India, y el hecho de que, pues dependiendo de la casta donde uno esté, entre las castas superiores, que creo que son los brahmanes, y la casta más inferior, que son los intocables, pues dependiendo del lugar donde ustedes estén, hay unas expectativas generales sobre el tipo de cosas que pueden y no pueden hacer. Y lo que este experimento encontró es que cuando a los estudiantes como que se les ponía de manifiesto la casta a la que pertenecían, y la casta pues era inferior, de alguna manera su desempeño en un ejercicio, en un examen de matemáticas, se reducía. Y la tercera intervención, en Zambia las ventas de condones femeninos aumentó más con reconocimiento social que con incentivos financieros, y es que pues a las personas que hacían la promoción y la venta de los condones femeninos pues se les empezó a entregar reconocimientos comunitarios y digamos como unas felicitaciones generales, y esto tuvo un efecto más grande en su desempeño a la hora de hacer las ventas que los incentivos financieros. Entonces, esas son las tres intervenciones. A la derecha ustedes ven los modelos de decisión, donde están pues, los modelos mentales, el pensamiento automático y el pensamiento social. ¿A cuál de esos modelos corresponderá cada una de las intervenciones? Piensen por un segundo, por un minuto realmente. Listo, veamos. Simplificar los formularios del acceso a préstamos mejoró las decisiones financieras en México. Eso es el pensamiento automático, al facilitar el tipo de decisiones en las cuales uno no utiliza mucha información porque tampoco la comprende muy bien. Hacerlo más sencillo puede llevar a que la gente tome mejores decisiones porque va a seguir su instinto a la hora de hacerlo. Jóvenes en India resolvieron menos problemas matemáticos cuando se destacó que pertenecían a una casta inferior. Esta es una aproximación desde el modelo mental. El modelo mental de alguna manera lo que plantea es que hay una influencia general que tenemos incluso nosotros mismos sobre prejuicios propios. En este caso, un poco lo que
planteó el experimento era que cuando al joven o a la persona se le señalaba y se le decía, usted hace parte de una casta inferior y por tanto pues es inferior, eso tiene una influencia mucho más grande sobre el tipo de desempeño que en este caso pues va a tener un examen de matemáticas. En el caso de Zambia, pues es un caso de pensamiento social, en tanto las personas, pues en muchas ocasiones pueden estar más interesados, se les puede llamar mucho más la atención los beneficios, entre comillas, de un reconocimiento social en términos de ese pensamiento social que lo que implica un incentivo financiero. Entonces, un poco para redondear esta aproximación al informe, la propuesta general del informe es ante todo seguir ampliando la comprensión sobre los comportamientos, haciéndolo además a través de aproximaciones experimentales, de lo que vamos a hablar un poco más adelante, que recojan mejor información de las razones por las cuales, de las motivaciones, de las reglas, como nos planteaba el profe Adolfo más atrás, por las cuales la gente toma decisiones y emprende acciones, por las cuales la gente se comporta. Y al comprender mejor eso, pues ser capaces de diseñar mejores políticas, mejores programas, mejores acciones puntuales que ayuden a abordar los problemas de desarrollo a los que se enfrenta el planeta. Ahora, un poco para terminar esto, lo que quería traerles eran algunos casos específicos en los cuales se ha implementado, digamos, se ha hecho un abordaje conductual o comportamental de un problema de desarrollo, un problema asociado al desarrollo. Ya vimos algunos, digamos que el recorrido pues ha implicado algunos casos, pero estos son los particulares que quería compartirles, sobre todo para que vean un poco en acción estas cosas que hemos estado hablando acá. El primero, que de pronto no es el que sea, digamos, el que esté mucho más conectado con esta agenda nuestra, pero que tiene algunas como hilos comunicantes y que en particular a mí me llama mucho la atención, es la utilización de las normas sociales para que las personas paguen más impuestos. Esto fue una intervención que hizo el Behavioral Insight Team, que ahorita pues lo referencié cuando estábamos empezando ahora, es una de las agencias que empezó a trabajar en estudios del comportamiento, digamos, de primeras, lo hizo financiado por el primer ministro británico David Cameron, si no estoy mal, en 2009 o 2008. Y en 2011 hizo una intervención muy interesante, creo que fue en la ciudad de Oxford, si no estoy mal, en donde utilizaba cartas dirigidas a sobre todo en los barrios en los cuales había un nivel de pago de impuestos un poquito menos juicioso, y utilizó cartas en las cuales le decía a las personas o le planteaba un mensaje muy sencillo, y era que 9 de cada 10 personas había diferentes opciones en el experimento que hicieron, intentaron pues con el nombre digamos, de la ciudad o del pueblo, utilizaron el nombre del código postal, que es un poco como el barrio más inmediato, el nombre del país, y pues había una opción de control en la que no recibían nada. Ahora, eh, esta carta lo que hacía era activar la norma social. Básicamente les estaba informando a las personas, la mayoría de la gente que usted considera sus pares, que considera que son cercanos a usted, como los que viven en su ciudad, los que viven en su barrio, los que viven en su país, pagan a tiempo sus impuestos. Lo que encontraron que fue muy interesante fue un efecto, digamos, bastante positivo en general del 15% de aumento en el pago del tiempo de los impuestos, y se dieron cuenta que el que más funcionaba era la referencia al pueblo o a la ciudad, es decir, decirles que el 9 de cada 10 personas en Oxford pagaban sus impuestos a tiempo. Ahora, ¿qué es lo interesante también de esta intervención? Que es tan sencilla como puede ser efectiva. Mandando una carta más, pues probablemente el recaudo de estos lugares aumentó exponencialmente. Entonces, también parte de la comprensión de estos asuntos nos permite ser como mucho más eficientes a la hora de intervenir la realidad. El segundo ejemplo, que también es muy interesante, que incluso es muy relevante para la situación en la que nos encontramos en este momento en el mundo, tiene que ver con el uso de dispensadores de jabón y con el lavado de manos. En muchas ciudades de India hay muchos problemas sobre problemas estomacales con los niños, porque digamos, hay relativamente malos hábitos en ciertas comunidades a la hora de lavarse las manos antes de consumir alimentos, y pues esto lleva obviamente a que hay una alta incidencia, como les decía, en problemas estomacales. Ahora, se han intentado muchísimas aproximaciones a intentar promover el uso, pues, o el hecho de que la gente se lave las manos antes de comer, y curiosamente una de las intervenciones que más funcionó, que tuvo un efecto más significativo, fue muy sencillo, fue simplemente instalar dispensadores de jabón y en algunos casos de antibacterial
justo al lado de los comedores en los hogares. En este caso que vemos la imagen ahí es en una institución educativa donde se hizo al lado de donde la gente consumía los alimentos. Y básicamente lo que encontró es que la disponibilidad funciona, es decir, que hay un efecto positivo en el simple hecho de que alguien me puso ahí el dispensador. Entonces, pues en el 23% de los hogares donde se instaló ese dispensador bajo costo de jabón, las personas se lavaron las manos para comer y pues eventualmente pues tendría una mejora en términos de salud pública. Dos casos colombianos y sobre todo uno muy cercanito pues y un poquito haciendo propaganda no paga. Pero entonces arranquemos con el primero que me parece interesante, además digamos que es una aproximación genial. Estos dos están un poco más enmarcados en lo que tradicionalmente se ha visto como cultura ciudadana, pero creo que funcionan perfectamente para esto. En 2016, si no estoy mal, no, miento, un poquito antes, pero en 2014, la ciudad de Barranca Bermeja contrató a Corpo Visionarios, que es la organización que ha trabajado un poco como con la agenda de cultura ciudadana después de que Mocus terminara la alcaldía, para que adelantara una estrategia que intentara reducir la violencia intrafamiliar y la violencia de género en la ciudad de Barranca Bermeja. La corporación hizo una investigación previa un poco para delimitar el tipo de problema que se estaba generando. Digamos que un poco la conclusión a la que llegó, que pues digamos que no es generalmente sorpresiva y que probablemente sea extrapolable a la mayoría de los casos, es que un elemento fundamental alrededor de la violencia de género o intrafamiliar tiene que ver con asuntos de celos. Encontró, al menos en Barranca Bermeja, la investigación que hizo, que buena parte de los casos en donde había no solo violencia física, sino psicológica, y en los que eventualmente ocurrió un feminicidio, casi que todo el proceso estaba muy enmarcado en una mala o un muy mal trámite de los celos de parte de los hombres sobre todo. Entonces, lo que ellos hicieron fue pues hacer una línea de atención para celosos, una línea gratuita a la cual la gente podía llamar, que tenía atención especializada de parte de psicólogos que estaban todo el día sentados esperando las llamadas, y que tenía una doble, digamos, como intención. Por un lado, el hecho de hacer un acompañamiento psicológico a la persona que llamara, y por otro lado, identificar previamente casos que se pudieran agravar en el futuro. Esto lo acompañó obviamente de un ejercicio comunicacional grande, obviamente para que la gente conociera la línea, para que la gente pudiera llamar efectivamente. Y lo que encontró fue una cosa muy interesante, y es que pues muchísimas más personas de las que uno podría inicialmente haber pensado llamaron, muchísimos hombres en particular. Y eso permitió no solo que hubiera una reducción de casi la mitad en los casos de violencia de género en Barranca Bermeja durante el tiempo en el que funcionó la línea, sino que la cantidad de llamadas fue bastante inesperada, y permitió incluso que se evitara un feminicidio en particular, porque se pudo identificar antes de que ocurriera. Digamos que hubo un montón de efectos muy particulares asociados simplemente al hecho de ofrecerle a los hombres de Barranca Bermeja que llamaran a una línea que atendía los celos. El segundo ejemplo que está acá, y digamos, como les digo, es un poquito más cercanito al corazón, es una estrategia que se desarrolló los últimos 2 años en la alcaldía de Medellín, y que buscaba, a través de experimentos sociales y de comunicación pública, abordar un problemita de ignorancia pluralista como el que vimos ahorita que podía suceder. Ahora, como les había explicado, la ignorancia pluralista es el hecho de que juzguemos demasiado duro a los demás, es decir, que creamos que los demás se comportan de forma estratégica, que son incumplidores, que son corruptos, etcétera, y que nosotros somos sujetos morales que cumplen las normas. Lo irónico de ese problemita de ignorancia pluralista es que es sistemático, es decir, nosotros individualmente y personalmente nos consideramos bastante mejor de lo que consideramos a los demás. Y eso genera muchísimos inconvenientes, porque pues hay muchas investigaciones que han planteado que esa brecha lleva a que nos comportemos como creemos que los demás se van a comportar. Esto nos lleva a un problemita sustancial de cultura ciudadana, y es el hecho de que la gente puede estar tomando decisiones en la calle que no son tanto suyas propias como el espejo de lo que creen que los demás van a hacer. Y por tanto, si mejoramos esa visión, si mejoramos lo que los demás piensan de los otros, si mejoramos lo que creen de los demás, podríamos estar resolviendo y ayudando a reducir esos comportamientos. Pero sobre todo estaríamos impactando algo a lo que ya le gastamos toda una sesión en la clase pasada, que es la confianza interpersonal, el hecho que la gente confía en los demás simplemente porque los ve de una mejor manera. Y por tanto, pues se utilizaron, digamos, estos ejercicios, encontrando además un efecto de entre el 10 y el 18% de aumento en quienes recibían o quienes estaban en contacto
con la estrategia que utilizaba mecanismos como este que ven ahí en la fotografía, que la tienda de la confianza, que era básicamente un experimento social en el cual lo que queríamos era validar que si poníamos en la calle una tienda que estaba sola y que era de autoservicio, la gente no se le iba a robar y que el porcentaje de pago iba a ser del 97%, como fue el acumulado de como 500 tiendas que tuvimos. Entonces, lo que intentaba hacer esta estrategia era, a través de esos experimentos, contarle a los demás, la gente es más chévere lo que pensás, y ver si ese mensaje era capaz de aumentar la confianza interpersonal como efectivamente lo hizo. Dos casos más que son muy interesantes, uno le vamos a gastar un poquitico más de tiempo. El primero es de Cristina Vicchieri precisamente y de Xiao de 2008, sobre algo muy interesante. Ellos desarrollaron una investigación sobre normas sociales alrededor de una tradición muy complicada de varias comunidades tradicionales, la mayoría se dan en África. Aquí en Colombia incluso ha habido varios casos con comunidades indígenas, que es la de la ablación femenina, que es básicamente la mutilación del clítoris que se le hace a las niñas después de cierta edad. Eh, Ellos lo que querían ver era un poco qué tan dispuestas estaban las personas a no hacerlo, es decir, qué tan dispuestas estaban las personas que tradicionalmente harían esto a simplemente no hacerlo, dependiendo de ciertas circunstancias. Y un poco la hipótesis con la que arrancaron era, ¿será que la gente lo hace más por presión social que por voluntad personal? Eso iba un poco amarrado a la concepción de las normas sociales, a que nos comportamos según lo que pensamos que los demás están haciendo y lo que creemos que los demás esperan que hagamos. Y en ocasiones eso simplemente puede no ser tan cierto. Lo que encontraron que fue muy interesante era que muchísimas personas hacían o realizaban el ritual asociado al tema de la ovulación porque creían que, primero, que todo el mundo estaba haciendo eso, y segundo, porque creían que si ellos no lo hacían, los demás los iban a castigar de alguna manera, a rechazar socialmente, pues que había como una expectativa normativa, que todo el mundo tenía que hacerlo. Y entonces, en ese tipo de escenarios en los cuales la norma social está sustentada un poco sobre esa percepción fantasma de que todos quieren hacer algo que no, realmente no quieren hacer, lo que Vicky y Xiao empezaron a hacer, que fue muy interesante y que, digamos, es una muy buena pista para trabajar temas como estos, es en este escenario funciona muy bien simplemente contarle a la gente, simplemente entregarle los resultados de la investigación y decirle, pues hicimos estas encuestas y lo que encontramos es que la mayoría de su comunidad no quisiera hacer esto si pudiera escoger. Y segundo, ellos no están esperando que usted lo haga, al menos no más de lo que creen que usted está esperando que ellos lo hagan. Y entonces esto implicó que en varias comunidades en las cuales se implementó pues esta estrategia hubo una reducción sistemática en la incidencia de la ablación femenina. Entonces nos plantea de nuevo lo potente. Además, esto es digamos, es un ejemplo muy puntual de lo que en el informe se plantea como modelo mental, con consecuencias además terribles. Entonces también nos da como esa posibilidad de encontrar asuntos que están muy asociados a tradiciones y culturas y asuntos culturales que se pueden abordar desde este tipo de enfoques. Y finalmente el último caso que quiero, que además vamos a gastar un poquitico de tiempo, es el uso de mosquiteros en Kenia para utilizar contra la malaria. Ahora, empecemos por algo, y es que la malaria es un problema mundial y un problema bastante grave. Todos los años hay al menos 900.000 contagios por malaria en el mundo. En el mapa lo que pueden ver en rojo son los lugares en los cuales pues es sistemático la transmisión de malaria. Los lugares en amarillo son lugares donde esa transmisión pues ocurre en ciertos lugares del país. Los lugares en blanco pues es donde no se conoce que ocurran contagios por malaria. Ahora, pues hay dos elementos fundamentales en lo que estamos viendo en el mapa. Lo primero es que pues claramente es una enfermedad tropical, pero segundo, pues suele tener una incidencia bastante alta en países pobres. A la derecha de esa imagen están viendo a Abhijit Banerjee, a Esther Duflo, que se ganaron en 2019, el año pasado, el Nobel de Economía, precisamente por el trabajo y por parte del trabajo que vamos a ver en este ejemplo, y Rachel Glenister, que son los fundadores del Laboratorio de Acción contra la Pobreza de MIT, que fueron quienes desarrollaron pues, muchas acciones, entre ellas esta que vamos a conversar acá. Y es que ellos estaban intentando resolver una cosa muy sencilla y a la vez compleja, y es cómo lograr utilizar ciertos recursos de cooperación e intervención internacional para ayudar a reducir la incidencia de la malaria a través de la compra o de la disposición y la entrega de mosquiteros.
Ahora, ¿por qué mosquiteros? Porque pues se ha encontrado que el uso de mosquiteros reduce sustancialmente el contagio. Mosquiteros en este caso para dormir, como los que ven en la imagen, particularmente en los niños. Y pues donde la incidencia de la muerte por la enfermedad es mucho mayor. Ahora, un mosquitero suele valer más o menos unos $10. Digamos que es económico en teoría para una familia hacer esa inversión, aunque en el caso de muchas de esas familias pues eso es medio inalcanzable y pues en el caso de la utilización del recurso de intervención para el programa de cooperación internacional o de ayuda humanitaria que está intentando adelantar este programa, pues es muy barato. Es barato lograr que una persona evite el contagio por malaria solamente, entre comillas, por $10. Ahora, no solo eso, sino que hay algo muy interesante y es que también se ha encontrado que hay un efecto positivo de norma social. Cuando más de la mitad de una comunidad empieza a utilizar mosquiteros, la otra mitad, digamos que se apura a conseguir los mosquiteros. Hay una influencia sobre el comportamiento alrededor del uso de mosquiteros en el caso de comunidades. ¿Cuál es el problema? El problema es que dependiendo de la aproximación que uno quiera tener, pues hay ciertas críticas y dificultades sobre cuál es la mejor forma de entregar esos mosquiteros. Digamos que la primera alternativa que evaluaron en este caso sería la posibilidad de simplemente regalarlos, de entregarlos de forma gratuita. Eso tendría la ventaja de que el acceso es garantizado, pues la gente recibe su mosquitero y lo va a usar, o al menos inicialmente creería uno que lo va a usar. ¿Cuál es la preocupación? Y digamos, esto sale un poco desde la supervivencia de ese modelo neoclásico que aparece por los lados, es si ustedes lo regalan no lo van a usar y si se los regala se van a acostumbrar a los regalos. Eso es un poco como la preocupación, como la crítica a esa alternativa de regalar mosquiteros. Listo, entonces uno dice, bueno, no los vamos a regalar. Una segunda alternativa sería, pues, regalémosles la mitad a través de un voucher, de un descuento, pues de un papelito que vale como un descuento. Les vamos a dar el 50% del valor de ese mosquitero de $10. Esto tendría la ventaja de que posibilitaría el acceso, eh, pues en tanto sería más barato que comprarlo simplemente. Y en teoría, de nuevo, según esa idea neoclásica un poco, plantearía un tema de sentido de propiedad. La gente pues pensaría que el mosquitero fue suyo porque pagó algo por ese mosquitero. ¿Qué preocupación plantea esta alternativa? Pues que el incentivo no alcance para la compra, que no sea suficiente, que a la gente le digan que le van a regalar la mitad para que compre el mosquitero y por tanto no lo haga. Tercera alternativa es reduzcamos todavía más ese voucher, llevémoslo al 20%. Ahora hay un mayor sentido de propiedad, la gente pues va a creer y va a querer todavía más que ese mosquitero es suyo, que lo compró con su esfuerzo y que por tanto lo va a usar. Y la preocupación es que pues esto es todavía menos atractivo para que la compra efectivamente suceda. Ahora, y aquí es, digamos, un poco la conexión interesante que hacemos con todo lo que hemos conversado ahora. El conocimiento que hemos sido capaces de alcanzar alrededor de la mayoría de las cosas que hemos visto acá, en términos de por qué la gente se comporta como lo hace y qué funciona para modificar esos comportamientos, se lo debemos a las pruebas aleatorias controladas, que son básicamente un préstamo que la ciencia económica, que la ciencia social le hizo a las ciencias médicas. Y básicamente lo que consiste es que utilicemos las intervenciones tanto de política pública como política social, como de explicaciones comportamentales, como lo haríamos de cara a controlar, perdón, de cara a probar un nuevo medicamento. En donde existe un grupo que recibe el tratamiento y un grupo en el cual hacemos el control. Es decir, que no recibe ningún tratamiento, en algunos casos recibe un placebo, en otros casos simplemente no lo tocamos. Intentamos ver cuáles son los cambios significativos entre quien recibió el tratamiento y quien no lo hizo. Y sobre esos cambios es que podemos afirmar que hay un impacto particular sobre esa intervención. Entonces, ¿qué encontraron los investigadores del MIT? Encontraron primero que las personas usan el mosquitero, que no importa si se le dieron gratis, si le dieron el 50% o el 20%, las personas al tener el mosquitero le dan un uso, lo ponen sobre las camas y lo utilizan. Que digamos eso desbanca la primera preocupación alrededor de que si se lo regalan no lo van a usar. Segundo, en los descuentos del 50 y del 20% cayó el acceso. Claramente, pues la gente vio menos incentivo, digamos, hubo menos posibilidades de comprar efectivamente el mosquitero y esto implicó pues una reducción en la cobertura de los mosquiteros, el hecho de que menos gente tuviera mosquitero y por tanto pudiera prevenir el contagio por malaria. Y finalmente los que lo recibieron gratis compraron un segundo mosquitero cuando se les ofreció. La segunda crítica al hecho de regalar el primer mosquitero era
Si usted le regala ese mosquitero, esa persona no va a volver a comprar otro mosquitero y se va a acostumbrar a que le regalen mosquiteros, y si no le regalamos mosquiteros no los va a tener. Lo que encontró la investigación es que a ese mismo grupo, cuando se le ofreció un mosquitero relativamente más económico, pero se le ofreció un segundo mosquitero, lo compró en gran parte porque pues al tener el primero, que había sido gratis, pudo ver lo conveniente que era tenerlo. Entonces, toda esta aproximación lo que busca es digamos, este ejemplo particular que traigo de Esther Duflo es entender la influencia que los comportamientos tienen sobre la forma como diseñamos intervenciones como estas, que son fundamentales para resolver los problemas de desarrollo que tenemos actualmente. Pero lo segundo es que ofrecen muy buenas oportunidades para tomar mejores decisiones. Este estudio particular que desarrollaron pues claramente funcionó muchísimo para tomar mejores decisiones a la forma como se va o como se iba a implementar los recursos que se disponen a la lucha contra la malaria en los países donde la incidencia es así de alta, y en utilizar el recurso que se cuenta, la capacidad con la que se cuenta, de una manera pues que tenga un efecto mucho más grande sobre el problema que se quiere resolver. Perfecto, entonces en resumen, todo esto que acabamos de ver nos plantea dos retos generales de esa conexión entre comportamiento y desarrollo. El primer reto: necesitamos acercar la toma de decisiones colectivas a las decisiones personales. Mejor dicho, entender mucho mejor la arquitectura de la elección, las circunstancias que rodean la razón por la cual la gente hace lo que hace. Nosotros no nos comportamos simplemente de nuevo, siguiendo nuestros propios deseos particulares, y en muchas ocasiones las coyunturas donde nos ponen delimitan muchísimo el tipo de decisiones que tomamos. Entender esa arquitectura es fundamental para saber la gente por qué se comporta como lo hace. Segundo, las reglas importan, pero primero existen en la mente de las personas. Es decir, esa propuesta inicial del institucionalismo, en donde las instituciones moldean un poco, delimitan el comportamiento, tiene mucho de cierto, pero hay que entender que las normas son también construcciones sociales, y que esas construcciones, como vimos en el caso de la población femenina en África, pueden modificarse, pueden cambiar, pueden estar sustentadas sobre algo que realmente nadie quiere hacer, pero que se siente de una manera extrañamente curiosa obligado a cumplir. Entonces, por tanto, esa forma o entender las reglas como una construcción social también nos ayudan a poderlas cambiar si es del caso, o a saber cómo utilizarlas mejor. Tercero, hay que estudiar la vida cotidiana. Y este es el principio sobre el cual además eh, nuestra coyuntura actual va a dificultar mucho esto que yo quería hacer desde el principio de clase, pero esa idea de que la entrega final sea una crónica sobre desarrollo local, sobre lo que le pasa a la gente en la calle todos los días, vamos a intentar mantenerla y ver cómo logramos resolverla en el futuro cercano. Pero estaba sustentada sobre esta idea, sobre que el estudio de la vida cotidiana de las personas es fundamental para entender no solo las decisiones que toma la gente todos los días, sino cómo podemos abordar los problemas de desarrollo. El segundo reto general que nos presenta esta conversación es estudiar e intervenir la vida cotidiana. Si lo que estamos comprendiendo es la forma como la gente se relaciona digamos, en el día a día, en su vida normal, eh, ese estudio nos va a llevar a encontrar formas en las cuales podemos ajustar, acompañar, llevar esas intervenciones. En ese primer escenario, pues hay que repensar la arquitectura de las decisiones, en especial al arquitecto. ¿Quién está definiendo las instituciones? ¿Quién define las políticas? ¿Quién define los programas públicos? ¿Quién define las formas como se entregan los subsidios? ¿Quién define la forma como la gente accede al sistema educativo, al sistema de salud? El arquitecto, quien define ese tipo de cosas, es fundamental para este proceso. Segundo, el cambio personal es detonante de cambio social. Ahora, aunque sabemos de lo importante que es la influencia general de una comunidad sobre el comportamiento individual, también vimos, por lo que conversamos sobre influencia social, sobre lo que comprendimos sobre normas sociales, que individualmente es también fundamental dar esa conversación, y que el cambio que se puede dar en una única persona, que ese cambio personal que se puede detonar sobre un proceso colectivo, puede ser fundamental para el cambio social. Y pues que hay que comprender la vida cotidiana, las vivencias, la informalidad. Volvemos a lo mismo, la vida cotidiana, lo que pasa en la calle, lo que le pasa a la gente. Que sobre ese conocimiento es que se puede construir mejores decisiones alrededor de la agenda de desarrollo, y mejores decisiones y agendas de investigación alrededor de las agendas comportamentales. Termino todo esto con dos cuñitas muy sencillas. La primera: la universidad en los últimos 2, 3 años más o menos ha venido desarrollando un campo bastante amplio, que arrancó desde la creación del pregrado en psicología hasta ahorita en segundo semestre, que va a arrancar la maestría de estudios del comportamiento, en tomar todos estos conocimientos que se están llevando en varios lugares y traerlos un poco
a la institución educativa. Ahí hay una agenda muy interesante en la que muchos están trabajando para fortalecer lo que sabemos y la forma como abordamos eso en Medellín, pero eventualmente en Colombia. Si a alguno le interesa un poco más de lo que acabamos de ver hoy, de lo que eventualmente va a suceder en la universidad, de ese tipo como de engranajes que se están moviendo alrededor de los estudios del comportamiento, es solo que me mande un correíto y podemos conversar. Con eso, muchísimas gracias.